Buenas tardes a todos. Vamos a dar el inicio a este séptimo Ateneo de sincronía cardíaca y Sincromax. Y bueno, hoy contamos con un tema que es bastante interesante, porque tal vez nos permita minimizar un poco la ansiedad o la frustración a veces por no lograr los resultados que queremos con la terapia de resincronización cardíaca. Hoy vamos a hablar de un tema que dice que el bloqueo completo de rama izquierda no es sinónimo de sincronía. Entonces, ¿cómo podemos hacer para identificar cuáles son los bloqueos de rama izquierda? Hoy contamos con tres expositores muy importantes. El doctor Ventura, Alejandro Ventura de Chaco, que es jefe de arritmia y electrofisiología del Instituto Cordis de Chaco, que nos va a hablar sobre electrocardiografía, cómo identificar electrocardiográficamente los pacientes bisincrónicos o sincrónicos, y eso nos va a ayudar un poco a orientarnos en la terapia de resincronización. El doctor Emilio Logarzo nos va a hablar sobre potenciales intracavitarios, todo lo que los registros intracavitarios nos pueden ayudar. Y finalmente, el doctor Villarruel, Hugo Villarruel, nos va a hablar, que es cardiólogo, ecocardiografista y profesor de medicina de la Universidad de San Salvador, Alberto Acerret, y él nos va a hablar sobre ecocardiografía y cómo identificar mejor al el paciente bisincrónico. Y tenemos como comentadores realmente muy importantes. Tenemos al doctor René Asenjo, de Chile. Tenemos que es un conocido electrofisiólogo de Chile, tal vez uno de los referentes más importantes, que lo conozco hace 30 años cuando íbamos a NASPE, cuando aquello no se llamaba Harridan, sino NASPE. Y tenemos al doctor Diego Freire de Uruguay, que está en el Hospital de Clínica, es electrofisiólogo también bastante reconocido en el Uruguay y en todos lados. Tenemos al doctor Néstor Galicio, que es el jefe de la División de Electrofisiología de la Universidad de la Fundación Favaloro. Y por último tenemos al doctor Silas Galbao, que es de San Pablo, Brasil, que como todos conocen, es bastante conocido y ha trabajado muchos años en la resincronización cardíaca. Yo, antes de darle la palabra al primer expositor, quería mostrarles una pequeña cosa, hacer una breve introducción y decir que efectivamente el bloqueo rama izquierda no es sinónimo. Nosotros tenemos muchos trastornos de conducción que son equivalentes al bloqueo rama izquierda o que parecen bloqueo rama izquierda. Sin embargo, son bastante diferentes, y lo que hemos podido aprender con el Sincromax, al menos los que tenemos, y yo que lo he utilizado, he podido aprender que es bastante complejo el mundo de la activación eléctrica del Sincromax, y que no todos los bloqueos rama izquierda son iguales. Entonces, obviamente, si pensamos en una sola terapéutica para todos, estamos medio perdidos. Lo que hemos visto con Sincromax, ustedes saben que el Sincromax toma la D2 y la D6 y hace una correlación cruzada y la superpone. La D2 vendría a ser la expresión de la activación del septum interventricular derecho, y la D6 la activación de la pared lateral, y en un electrocardiograma normal eso están perfectamente concordantes. Sin embargo, cuando uno analiza los bloqueos rama izquierda, vemos algunos bloqueos rama izquierda, como pueden ver acá, que están concordantes, es decir, ambas paredes se activan simultáneamente. El QRS es ancho, como pueden ver arriba a la izquierda, pero perfectamente concordantes eléctricamente. Así que el índice, como ven, el índice de sincronía que estipula el Sincromax es bastante bueno, es un síntoma totalmente normal. Hay otros pacientes que no están desacoplados, que ambos ventrículos se activan al mismo tiempo y con el mismo volumen de electricidad, por decirlo de alguna forma, el mismo flujo eléctrico. Sin embargo, se activan inversamente. Por ejemplo, acá la B6 que se activa es positiva, es decir, que se activa de la base hacia el ápice, y en cambio la D2, que corresponde al septo interventricular, se activa al revés, desde el ápice hacia la base. Esto produce una pequeña sincronía que es moderada. Como pueden ver, el índice de sincronía es moderado. Y esto también es un bloqueo rama izquierda. Hay otros bloqueos rama izquierda, como pueden ver acá, otros bloqueos rama izquierda, que están francamente desacoplados o corridos. Acá ustedes ven la D2,
se activa mucho antes que la V6, y entonces, obviamente, esto significa que la pared lateral del ventrículo izquierdo se activa más tarde. Y existen otros, como en este caso, que no solamente está desacoplado, sino que uno va para un lado y el otro va para el otro. Es decir, que el ventrículo derecho se activa desde la punta hacia la base y el ventrículo izquierdo de la base hacia la punta. Así que, aparte de llegar tarde al ventrículo izquierdo, se activa mal el ventrículo derecho. Y evidentemente, lo que podemos decir es que, de acuerdo a los estudios que nosotros hemos hecho, que están publicados, un tercio de los pacientes con bloqueo de rama izquierda tienen una activación normal, es decir, no están desacoplados. No es normal la activación, pero se activan ambos ventrículos al mismo tiempo. Mientras que los 2 tercios restantes están disincrónicos. Es decir, hay un tercio que está sincrónico y los 2 tercios restantes están disincrónicos. Pero están disincrónicos, entonces, pero hay un 60% de ellos que están desacoplados, aparte de ser disincrónicos. Y tal vez sea en esta población, este 60%, los pacientes que van a ser los candidatos a la terapia de resucitación cardíaca. ¿Por qué? Porque si decimos que la terapia de sincronización convencional, ya sea por estimulación biventricular o la no selective o la selective band stimulation, pacing, lo que persigue cualquier tipo de resincronización es corregir el desacoplamiento del VI, es decir, corregir el retardo en la activación de la pared lateral. Entonces, si teniendo todo en cuenta que solamente el 60 o el 70% de estos pacientes están desacoplados, ¿cómo podemos con una sola terapéutica tener un 100% de éxito? De modo que la idea de este PNO es ver qué nos dicen los expertos para ver cómo encontrar esta población que realmente está disincrónica y desacoplada dentro del bloqueo ramificado. Bueno, le vamos a dar entonces la palabra al doctor Alejandro Ventura, que nos va a hablar sobre las características electrocardiográficas de los bloqueos de rama izquierda. Alejandro, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir este simposio con amigos y distinguidos colegas. Lo que me toca, me pidieron que hable, es cómo identificar al candidato para resincronización por el electrocardiograma. Bueno, este porcentaje es muy conocido, algunos pueden estar de acuerdo, otros no, pero no todos los trabajos son iguales, pero cerca de un 30% de los pacientes son no respondedores a la terapia de resincronización. Hay varias razones por las cuales ocurre esto, pero una de ellas es que no hubo una selección adecuada porque no hay una suficiente asincronía del ventrículo izquierdo. El QRS ancho no es suficiente para predecir una respuesta. Fíjese que en los primeros trabajos sobre resincronizadores, la indicación era relacionada al QRS era que tenía que ser un QRS ancho, mayor de 120. Y es así que, si vemos acá abajo, muchos pacientes fueron incluidos teniendo bloqueo de rama derecha. Y la respuesta de esto, lo que se ve, por ejemplo, en este trabajo en el MADID-CRT Trial, que la respuesta favorable se dio en los pacientes que tenían bloqueo de rama izquierda, pero no en los que no tenían bloqueo de rama izquierda, tanto los que tenían bloqueo de rama derecha como los que tenían trastorno de la conducción intraventricular. No solamente en el MADID-CRT, sino en otros trabajos también es evidente que los que tenían bloqueo de rama izquierda respondían, en cambio los que no tenían bloqueo de rama izquierda no respondían. Entonces esta era una primera conclusión, que solamente responden los que tienen bloqueo de rama izquierda, pero no solamente los que tienen bloqueo de rama izquierda, sino que si comparamos los que tienen un estricto bloqueo de rama izquierda, responden mejor que a los que tienen un no estricto bloqueo y a los que no tienen bloqueo de rama izquierda. Este es otro trabajo donde también se ve la misma respuesta. Fíjese,
en este trabajo donde compararon la respuesta en pacientes con verdadero bloqueo de rama izquierda, los que no tenían un verdadero bloqueo de rama izquierda, o sea, tenían un pseudo bloqueo de rama izquierda, y los que tenían trastorno de la conducción intraventricular, la respuesta fue favorable en solamente los pacientes que tenían bloqueo verdadero de rama izquierda. Entonces surge como un verdadero desafío en la medicina, diríamos, en la ritmología, que es tratar de definir cuál es realmente el verdadero, estricto o genuino bloqueo de rama izquierda. A nosotros lo que nos interesa en el tema de la resincronización es aquel bloqueo de rama izquierda que se acompaña de una desincronización del ventrículo izquierdo, como que se ven en estas imágenes. Y también el bloqueo de rama izquierda que nos interesa es el que empeora la insuficiencia cardíaca y que aumenta la mortalidad. El bloqueo de rama izquierda está muy bien definido, realmente pareciera algo que llama mucho la atención, que a esta altura la ciencia de los arritmólogos se pongan a ver cómo es un bloqueo de rama izquierda, porque yo creo que cuando uno empieza la residencia, lo primero que aprende es a diagnosticar en el electro un bloqueo de rama izquierda. Fíjese en este libro de los colegas de Ramos Mejía, ellos ya definieron como bloqueo de rama izquierda lo que todos sabemos: la duración mayor de 120 milisegundos, la ausencia de ondas Q en las derivaciones de 1, ABL, B5 y B6, ondas R anchas y melladas con este notch o empastadas, como se ve acá en D1, y ondas R pequeñas con S profunda en B1, B2 o complejos QS. Esta definición ya tiene más de 100 años. En 1920 ya se publicaba cómo era el bloqueo de rama izquierda. Pero resulta que ahora, como estamos con este tema de definir quiénes van a ser los respondedores o no, aparecen definiciones de las guías americanas, definiciones de bloqueo de rama izquierda en el MADIT, definiciones de las guías europeas, el código de Minnesota para definir bloqueo de rama izquierda, otras definiciones publicadas, y una de las últimas y que más dio que hablar es la definición de Strauss. O sea, aparecen muchas definiciones, pero la pregunta es: ¿cuál de todas estas definiciones de bloqueo de rama izquierda nos permite identificar mejor a los respondedores de la terapia de resincronización? En este trabajo se compararon 4 de estas definiciones. Fue publicado el año pasado. Es un trabajo retrospectivo multicéntrico en 1.400 pacientes que fueron sometidos a resincronización. Ellos fueron clasificados según estos criterios: en bloqueo de rama izquierda o no bloqueo de rama izquierda. Se analizó una interrelación entre las definiciones y se analizó la evolución clínica con un punto final combinado. Y vieron cosas interesantes, porque resulta que hubo muy escasa correlación. Solamente el 13% coincidieron para definir cuál era bloqueo de rama izquierda y cuál no era bloqueo de rama izquierda. Fíjese que en la definición de la guía americana no llegaron al 20% para definir cuáles eran bloqueo de rama izquierda. Y en la respuesta a la resincronización, en todos los casos hubo una mejoría, ¿no es cierto?, en los pacientes que tenían un verdadero bloqueo de rama izquierda, pero cuando se combinaban las definiciones no hubo diferencia con las definiciones individuales. Y una cosa que llama mucho la atención también es que el valor predictivo de las definiciones en forma individual para definir la respuesta a través de la definición de bloqueo de rama izquierda, la respuesta a la resincronización, fue bajo, tanto el positivo y más el valor predictivo negativo. Las conclusiones fueron que hubo una escasa correlación entre las 4 definiciones. En todas las definiciones en forma individual hubo una reducción del 40% de eventos. Las 4 definiciones combinadas no fueron mejores que las individuales,
y en definitiva que los criterios electrocardiográficos de bloqueo rama izquierda no tienen un alto valor predictivo para detectar respondedores. Nosotros el año pasado, este año publicamos en Europage un trabajo donde lo que hicimos fue correlacionar los criterios electrocardiográficos de bloqueo de rama izquierda en forma aislada o asociada con la presencia de sincronía, pero la asincronía la definimos a través del SyncroMax. Analizamos 46 pacientes que tenían bloqueo rama izquierda según la clasificación clásica, según el código de Minnesota. Estas son las características de la edad, sexo, y hicimos dos tipos de análisis. Una fue analizar 5 variables de definición de bloqueo rama izquierda. 2 de ellas son de duración, una era duración entre 120 y 149 y otra mayor de 150. 2 criterios morfológicos, imagen de QSMB1 y complejos monofásicos anchos con notch o slurring, o sea, empastamiento en D1 y B6, y un criterio de eje, o sea, 2 de duración, 2 de morfología y 1 de eje. Y también le aplicamos los criterios de Strauss y los categorizamos en verdadero bloqueo rama izquierda y pseudo bloqueo rama izquierda. Y a todos los pacientes le hicimos pruebas de SyncroMax. Lo que nosotros encontramos fue que, si bien en los pacientes con QRS menor de 150 había una diferencia para definir asincrónicos, los mayores de 150 son los que más evidentemente pudimos detectar los asincrónicos. Con respecto a los criterios de morfología, no hubo diferencia entre uno y otro, pero sí con el eje a la izquierda. Los que tenían desviado el eje a la izquierda, la mayoría eran asincrónicos. Y cuando sumamos el eje a la izquierda y el ancho del QRS mayor de 150, fueron en los que más diferencia encontramos. Y llamativamente también, aplicando los criterios de Strauss, entre verdaderos y pseudo, en los dos encontramos casi un 30% de pacientes que eran sincrónicos, tanto los verdaderos como los pseudo bloqueos. Las conclusiones de nuestro trabajo fueron que la duración del QRS mayor de 150 y la desviación del eje a la izquierda fueron los mayores predictores de asincronía en forma aislada y asociada en base al SyncroMax. Y que cerca de un 26% de pacientes tenían el criterio electrocardiográfico de verdadero bloqueo rama izquierda, pero sin embargo eran sincrónicos. Estas son curvas, ejemplo de las curvas. Entonces, para terminar, partimos de la base que no es lógico resincronizar pacientes que ya están sincrónicos, porque seguro que van a ser no respondedores. Segunda, que el ancho del QRS no es suficiente para identificar a los respondedores. Tercero, que los criterios para definir un bloqueo de rama izquierda no tienen alto valor predictivo para detectar respondedores. Como dice el título de este simposio, el bloqueo de rama izquierda no es sinónimo de disincronía. Y finalmente, que el SyncroMax es de gran utilidad para detectar los pacientes con disincronía y así poder obtener una buena respuesta a la resincronización. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro, muy interesante tu exposición, realmente muy interesante, y es un poco lo que todos decimos, ¿no? Que el ancho del QRS parece no ser muy importante, y que aquel criterio que decían antes, que cuando más ancho sea, más desincrónico está, tampoco es tan real, porque hay pacientes muy disincrónicos con QRS angosto. Si el doctor René Asenjo está, me gustaría saber qué opina. El doctor René Asenjo, yo no lo dije recién, es el director del Departamento de Electrofisiología del Hospital de la Universidad de Chile, y es electrofisiólogo ahí, y también en la clínica alemana. En ese sentido es medio socio de José Gan López, que es el jefe de la alemana acá. Así que, doctora Asenjo, me encantaría saber qué opina sobre esto que acabamos de escuchar. Gracias por Gracias, Claudio. Un abrazo a todos y gracias por la invitación.
Le ruego me disculpen, entré un poco atrasado en realidad porque tuve problemas de conexión. Me parece súper interesante lo expuesto por el doctor Ventura, y en realidad estoy completamente de acuerdo con él, y de acuerdo con lo que tú has dicho, Claudio. Es realmente un problema. Yo diría fundamentalmente cuando el paciente tiene QRS borderline o tiene un trastorno inespecífico de la conducción. Efectivamente, lo observado en los pacientes que no responden a resincronización, en mi experiencia, tiene que ver con aquellos que tienen poca o nula asincronía de la contracción. Y por otro lado, hay pacientes que tienen un QRS relativamente angosto, 120, 130, y sí responden muy bien. ¿Por qué uno pone un resincro en esas condiciones? Básicamente cuando estima que si le implanta un marcapaso, un desfibrilador, va a tener un porcentaje de pacing alto. Hoy día mismo nos tocó realizar un caso hace un rato atrás con esas características. Ahora, lo que nosotros hemos hecho previo al Syncromax, y que la verdad que en la práctica clínica nosotros no lo hemos usado hoy día, vimos un par de casos muy interesantes con Syncromax, pero lo que nosotros hacíamos o hacemos cuando tenemos dudas respecto a implantar un no resincronizador, fundamentalmente cuando el QRS es angosto, borderline, 120, 130 milisegundos, es medir sincronía por ecocardiografía. Tanto en el hospital como en la clínica tenemos ecografistas que han trabajado bastante con nosotros en esta área y ellos nos han ayudado. Es una técnica más engorrosa, más cara o de costo no menor, muy dependiente del operador. Por eso que usamos o le pedimos a ecografistas que hayan trabajado con nosotros en esto. Pero es lo que hemos estado usando hasta ahora. La verdad que desde ese punto de vista el Syncromax creo que va a ser de una gran ayuda para quienes no lo usamos rutinariamente. Con Carlos hoy día vimos, reitero, un par de casos y la verdad que la información que nos entregó fue valiosísima para programar por lo menos uno de esos dos resincronizadores. Bueno, muchas gracias, René, por tu comentario. Me gustaría, Diego Freire, si estás presente y tenés alguna opinión al respecto. Estás mutado. Doctor, sí, está muteado. Estás muteado, Sí. Diego. No, que en nuestra experiencia vemos que el ancho del QRS es importante, el ancho del bloqueo de rama izquierda es importante, pero que no es lo único. Entonces, siempre tratamos de tener un ancho de QRS de más de 150 milisegundos. Nos parece que es un hecho importante. Obviamente que no es lo único, y ahí seguramente se nos escapan pacientes, o tenemos pacientes con anchos menores, que nos es difícil de definir exactamente si va a haber una respuesta. Entonces tratamos de ser estrictos con el ancho, tratar de implantar siempre pacientes con un ancho de 150 milisegundos y implantar en otros pacientes solo cuando tenemos un cuadro clínico muy importante. El otro aspecto que le damos importancia también es la morfología del QRS, es decir, cuanto más típico es el bloqueo de rama izquierda, para nosotros es más importante. Y después, bueno, características clínicas del paciente, específicamente sabemos que si el paciente es un dilatado no isquémico, entonces somos un poco más laxos y tratamos de ser más implantadores, y no tanto así en los isquémicos, donde las tasas de respuesta han demostrado, y a nosotros también nos ha pasado, que son menores. Yo creo que el Syncromax
puede ocupar un lugar ahí que nosotros no tenemos, que no tenemos experiencia, pues creo que nos está faltando todavía, porque el eco también nos da información, pero la evidencia nos ha mostrado, los trabajos internacionales, que la ecografía no es un point preciso para definir quién va a responder y no. Entonces, capaz que el Synchromax puede ocupar ese lugar porque nos da información eléctrica, y bueno, habrá que esperar estudios randomizados y grandes para ver su real valor, ¿no? Un poco es eso. Nosotros no tenemos experiencia con Synchromax, no lo hemos usado, no lo disponemos acá en nuestro país, pero realmente impresiona ser un instrumento interesante y que debería involucrarse en estudios grandes y prospectivos, ¿no? Muchas gracias, Diego. Vamos a darle a Néstor Galicio la palabra. Néstor Galicio, los recuerdo a los que no lo conocen, está en la Fundación Favaloro y tiene una enorme experiencia en sincronización cardíaca, tiene más de 300 y pico de casos, que siempre nos muestra la experiencia de sus pacientes. De modo que, Néstor, me gustaría sentir tu opinión. Sí, primero, la verdad que quiero decirle a Alejandro, me gustó mucho de qué manera sintética desarrolló el tema de bloqueo de rama izquierda, de todas las publicaciones, correlaciones, etcétera, también por el trabajo, pero si no me equivoco correlacionaste tus bloqueos de rama izquierda con Synchromax. A mí, en este tema de la terapia de resincronización, que comenzamos en 1999, a mí me gustaría comenzar de atrás hacia adelante, pues si no, no comprendemos bien el famoso tema de la respuesta. Es decir, la otra vez, cuando Claudio me convocó, presentamos nuestros últimos 338 pacientes. Lo primero que debemos definir para ver si algo sirve es el efecto, el resultado. Entonces, lo primero que tenemos que definir es cómo medimos la respuesta. Nosotros la medimos con criterios clínicos, ecocardiográficos y no muerte, a 6, 12 y 24 meses. La segunda cosa que tenemos que tener es, seleccionado un criterio, hay criterios duros y blandos, ¿cuántos responden de esta manera? Lo primero que tenemos que tener claro es que la respuesta no depende solo de la selección, sino depende de dónde va el catéter, de la programación y de un seguimiento en el cual nos tenemos que asegurar que haya más de 95 a 97% de estimulación biventricular, porque en algo que no comenté ese día, porque no daba para eso, cuando nosotros tenemos menos, la respuesta cae al 30%, es el mismo paciente, que cuando la llevamos por arriba del 95% está por arriba del 80%. Una vez que tenemos claro que la respuesta la tenemos que evaluar con parámetros clínicos, ecocardiográficos, muerte, hospitalización, una vez que tenemos claro que no podemos abandonar la programación y el seguimiento para que esa estimulación biventricular sea clara, entonces ahora voy hacia atrás y digo, bueno, ¿cómo llego a tener estos resultados? La historia, en el 2008, la guía nos decía, bueno, QRS mayor de 120. En el 2013 nos decía mayor de 130 y ahora ya nos piden, después del MADE-IT-CRT, como bien dijo Alejandro, bloqueo rama izquierda y mayor de 150. ¿Y esto cambia mucho? Depende. Si no tenemos clara nuestra población, en nuestros 338 pacientes, no cambia demasiado. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros pacientes tienen bloqueo de rama izquierda y la media de ese bloqueo de rama izquierda es 156 más o menos 17 milisegundos. Entonces, más de 120 sí tengo 160, 170, más de 130 sí también tengo lo mismo, 150, 180, la población es esa. Entonces, cuidado con la población que manejamos. Y la última cosa que quería decir, que si realmente queremos evaluar cuánto, sin duda, nos aporta mucho el Synchromax, pero cuántos nos aporta, debemos elegir una población, tomar, como bien mostraste vos, Claudio, al principio, esos bloqueos que aparentemente no desacoplan tanto, y los que sí desacoplan, y por ahí hacer dos ramas, es decir, cómo nos va con terapia de resincronización, en lo que el Synchromax
nos dice que no hay disincronía contra los que hay disincronía y ver cómo nos va a 6, 12, 24 meses, porque ahí sí vamos a poder finalmente decir, cuando tengo esta curva, me va bien. Me va bien en la respuesta combinada y de mortalidad, y en un número importante de pacientes. Va a haber que en algún momento separar ese grupo contra bloqueo rama izquierda solo, trastorno de conducción solo, en un seguimiento a largo plazo, porque para mí ese es el endpoint definitivo que no va a dejar ninguna duda. ¿Puedo hacer un comentario, Claudio? Sí, breve, porque todos vamos a tener que hacer más Sí, breve, porque no, si no, no vamos a terminar más. Yo creo que nosotros con el SyncroMax estamos aprendiendo muchas cosas con respecto a lo que es sincronía y lo que es el bloqueo rama izquierda, porque nosotros todos los implantes que hacemos estamos utilizando el SyncroMax y nosotros vemos cosas que nos llaman la atención. Por ejemplo, si nosotros tratamos de estimular cerca del GIS, generalmente no obtenemos sincronía y sin embargo si estimulamos en el tracto de salida del ventrículo derecho, en la parte anterior, sí obtenemos sincronía y también que estimulando de la punta casi el 40 o 50% de los pacientes se ponen sincrónicos y otro 50% no están sincrónicos. Así que yo creo que hay mucho para aprender con el SyncroMax. Creo que nos puede ayudar mucho para aprender cómo es la activación, porque la sincronía en realidad se dan entre el septum y la cara lateral del ventrículo izquierdo y a veces el QRS puede ser ancho, se pueden activar más tardíamente, pero si se activan al mismo tiempo, va a haber sincronía. Muchas gracias. No sé si mi amigo Silas está por ahí presente, se juntó o no se dividió el grupo. Nos gustaría saber qué piensa Silas. No, no está, doctor. Bueno, perfecto. Entonces, sí, por responder un poquito a Néstor, es muy interesante. Lo que hemos visto así en forma retrospectiva, no prospectiva, es que muchas veces los no respondedores, cuando le apagamos el resincronizador, vemos que no estaban disincrónicos, que eran esos bloqueos rama izquierda que estaban perfectamente acoplados. Entonces, claro, por ahí el resincronizador lo desincronizaba, alguien que estaba resincronizado, o no colaboraba mucho, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Y en algunos casos vemos que el resincronizador los desincroniza tanto, que es mejor apagarlos y dejarlos con su ritmo nativo que es asincrónico. No Pero cabe bueno, duda. es muy interesante eso. No cabe duda que vos iniciaste la charla diciendo que hay un porcentaje de bloqueo de rama izquierda que no provocan disincronía, Claro. que no son todos iguales, y está fantástico. Y yo creo que ahí este es el enorme valor del SyncroMax. Sobre todo, fíjate vos lo que acabas de decir, cuando un paciente no responde y vos haces ese tipo de maniobra, yo creo que ese es un gol estándar fantástico, porque estás demostrando que el resincronizador no resincroniza porque no había nada que resincronizar. Claro, obviamente. Yo lo que te digo es que arranquen así, no sé si me explico. Claro, sí, Y hagan el perfecto. seguimiento. Bueno, muchas gracias, Néstor. Vamos a pasar a la segunda charla, entonces. Emilio Logarzo nos va a hablar sobre cómo identificar los candidatos a terapia de resincronización de acuerdo a lo que vemos en los intracavitarios. Emilio, tus 10 minutos de gloria. O 15, perdón. Emilio, puede ser que tengas el micrófono muteado. Ahí estoy, ¿se me escucha? ¿Sí? Buenas noches, muchas gracias por la invitación nuevamente al Ateneo. A mí me va a tocar hablar sobre la importancia de los registros intracavitarios en la identificación de la disincronía. Antes que nada tenemos que empezar desde el principio. Vamos a ver un poquito sobre lo que son los fundamentos de por qué se utiliza la terapia de resincronización. Tenemos que recordar que un tercio de los pacientes con insuficiencia cardíaca presentan un QRS mayor a 130 milisegundos y la mayoría de estos pacientes tienen un bloqueo completo de rama izquierda como trastorno de conducción.
ese bloqueo de rama izquierda puede ser una causa o puede ser la consecuencia de ese cuadro de insuficiencia cardíaca, y hasta la fecha, después de muchos estudios clínicos y muchas evaluaciones, el bloqueo completo de rama izquierda sigue siendo la puerta de entrada para la terapia de resincronización. Como primer concepto importante, tenemos que tener en cuenta que la terapia de resincronización es un tratamiento eléctrico para un problema eléctrico, no es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Lo que estamos tratando de corregir es el efecto que genera ese bloqueo de rama izquierda en el funcionamiento mecánico del corazón. A partir del bloqueo de rama izquierda, todos sabemos que el bloqueo de rama izquierda genera un retraso en lo que es la conducción de lo que es la pared lateral del ventrículo izquierdo. Es decir, se activa primero el ventrículo derecho y genera un retraso en lo que es las porciones posterobasales y laterales del ventrículo izquierdo. Y eso lo podemos evidenciar también en forma ecocardiográfica, en imágenes tridimensionales, en donde podemos encontrar las mismas características, incluso utilizando técnicas como por ejemplo el strain, que si ustedes se dan cuenta son parecidas a las de SynchroMax. Pero hay que definir si todos los bloqueos de rama izquierda son iguales o no, porque tenemos que tener en cuenta que este bloqueo de rama izquierda es peor que o este bloqueo de rama izquierda va a ser peor o va a responder mejor que este. Y además de todo esto, que está definido muy bien en este artículo de Strauss, les agrego uno más, que es el bloqueo de rama izquierda que nosotros generamos al colocar un marcapasos. Es decir, ¿qué bloqueo de rama izquierda es el que se va a beneficiar con la terapia de resincronización? Hasta la fecha no tenemos material como para definir cuál es el mejor o el peor bloqueo de rama izquierda, y hay muchos tipos de bloqueo de rama izquierda y muchas definiciones. Como segundo concepto, no podemos resincronizar lo que no está disincrónico, es decir, tenemos que seleccionar bien al paciente que está disincrónico para poder beneficiarlo con la terapia de resincronización. Dentro de lo que es el bloqueo de rama izquierda, el bloqueo de rama izquierda genera sincronía, altera la sincronía mecánica y la eléctrica. El ecocardiograma nos sirve para evaluar la mecánica, pero el electrocardiograma nos queda un poquito corto en relación a lo que es la valoración de la sincronía eléctrica. Nosotros les vamos a mostrar, me toca mostrarle cómo seleccionamos los pacientes candidatos a terapia de resincronización. Nosotros nos basamos en tres cosas: el ecocardiograma por la disfunción ventricular, la presencia del bloqueo de rama izquierda, y nosotros utilizamos el estudio electrofisiológico como una herramienta para la valoración de estos pacientes. Ya en el año 2011, Gold hizo un subanálisis de lo que fue el estudio SMART-AB, en donde seleccionó 400 pacientes y midió lo que normalmente llamamos el QLB, es decir, la distancia desde el inicio del QRS hasta la primera deflexión de lo que es el registro intracavitario del ventrículo izquierdo en ritmo sinusal. Todos estos pacientes ya tenían colocado un desfibrilador con terapia de resincronización convencional y los agrupó de acuerdo a la distancia en milisegundos en 4 grupos. Y se pudo ver que midiendo una respuesta, como respuesta, el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, evaluó esta respuesta en relación a la distancia que existía en milisegundos del QLB. Ese QLB, cuanto mayor era en milisegundos, mayor era la respuesta. Y cuando lo analizó por subgrupos, ese beneficio se beneficiaba tanto en pacientes que se tenían QRS tanto mayor a 150 como menor a 150 milisegundos, independientemente de la causa. Y los únicos pacientes que no se beneficiaban eran los pacientes que tenían bloqueo de rama derecha, porque, como sabemos, este grupo de pacientes no presenta el ventrículo izquierdo retrasado. 5 años después, en el año 2016, este mismo autor ya evaluó 400 pacientes más de este subestudio del SMART-AB, en donde ya medía los registros intracavitarios de la distancia entre la despolarización del ventrículo derecho y la despolarización del ventrículo izquierdo. Y los hallazgos fueron muy similares. A mayor distancia entre la despolarización de lo que es el registro intracavitario derecho del izquierdo, mayor era el beneficio, y se manifestaba
en forma significativa. Lo que nos habla de que la distancia entre la despolarización del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, medida por registros intracavitarios, podría ser un patrón o un dato muy útil para la valoración de los posibles candidatos a ser respondedores a la terapia de resincronización. Nosotros en el año 2017 publicamos en la revista Medicina nuestra experiencia de un abordaje eléctrico para la mejora de la activación ventricular durante la estimulación del ventrículo derecho. Incluimos 84 pacientes y lo dividimos en 3 grupos: pacientes sin trastornos de conducción, pacientes con bloqueo de rama izquierda y bloqueo de rama derecha, y estimulamos diferentes zonas del ápex del ventrículo derecho, del tracto de salida y la zona septal, con una onda de estimulación especial de alta salida que se llama XTIM. Lo que hacíamos es colocar un catéter de mapeo en lo que es el seno coronario, y estimulábamos con un catéter en las diferentes zonas y medíamos lo que era el RLB, es decir, el tiempo de conducción desde la zona de estimulación del ventrículo derecho hasta la zona más lejana del ventrículo izquierdo, medido a través de ese catéter colocado en mapeo. Y también medíamos el ancho del QRS y lo correlacionamos con ecocardiograma en modo M. Una de las cosas más llamativas es que, por ejemplo, el 15% de los pacientes con bloqueo de rama izquierda, es decir, un 33%, el valor de la distancia basal entre el inicio del QRS y el retraso de la pared era completamente normal. Es decir, inicialmente nos dimos cuenta que este dato nos podría estar avisando de que estos pacientes iban a ser poco respondedores a la terapia de resincronización porque no tenían retrasada lo que es la pared lateral del ventrículo izquierdo. Y lo que hacíamos es lo siguiente: realizábamos la estimulación. Acá pueden ver desde el inicio del QRS hasta el seno coronario tenemos una distancia, y lo que hacíamos era estimular y medir esa distancia y tratar de meter lo que es el seno coronario dentro del QRS. Por ejemplo, es un paciente sin trastorno de conducción basal, y en este caso es un paciente con un bloqueo de rama izquierda que presenta en forma basal un QRS una distancia RLB de 170, y al estimular la zona del tracto, la zona del tracto de la zona septal, podíamos obtener una mejor distancia entre lo que es el inicio del QRS y el seno coronario, llevándolo de 170 a 74. Lo que no pudimos hacer es en el caso del bloqueo de rama derecha. Como les había comentado, el bloqueo de rama derecha no presenta ese trastorno de conducción y ese retraso en la pared lateral, de tal manera que la estimulación en las diferentes zonas no generó ningún tipo de modificación. Las conclusiones de este estudio fueron que el mapeo del seno coronario evidencia ese retraso en la activación de la pared lateral y puede ser útil para evaluar posibles candidatos para la terapia de resincronización, y puede ser una herramienta también muy útil para detectar los posibles no respondedores. Y es una herramienta que está disponible en todos lados, es simple y es económica. Nosotros como herramienta lo utilizamos a todos nuestros pacientes, es decir, todos los pacientes que van a terapia de resincronización les hacemos un estudio electrofisiológico y realizamos y analizamos los diferentes tipos de estimulación, porque nosotros al empezar a utilizar SynchroMax nos encontramos con este tipo de información que ya la vienen comentando. Es que tenemos algunos pacientes con bloqueo de rama izquierda que se encuentran completamente disincrónicos, con un índice alterado, y también nos encontramos con pacientes que están con bloqueo de rama izquierda y están completamente sincrónicos. Estos pacientes es poco probable que le podamos generar algún beneficio con la estimulación con una terapia de resincronización. ¿De qué manera lo hacemos? A todos nuestros pacientes los sometemos a un estudio electrofisiológico y evaluamos también los tiempos de activación, desde el inicio del QRS hasta la distancia en la porción del seno coronario más distal. Y lo evaluamos en forma basal, con estimulación en la zona isquiana, estimulación en tracto de salida y estimulación en ápex. ¿Por qué lo hacemos? Porque sabemos que la terapia de resincronización es imperfecta. Sabemos que muchas veces el catéter del seno coronario es difícil de colocar y puede haber dificultades técnicas que generen desplazamientos, o no podemos llegar a obtener la zona adecuada para la estimulación.
y esto nos puede generar algún problema. Y tenemos que tener alternativas para no generarle un beneficio al paciente, y evitamos de esa manera la no utilización de una terapia que le puede llegar a ser beneficiosa, utilizando otros sitios alternativos de estimulación. Nosotros correlacionamos todo lo que hacemos intracavitario con lo externo. Por ejemplo, este paciente con un bloqueo de rama izquierda en forma basal tenía una curva disincrónica con un índice alterado. Cuando nosotros estimulábamos la zona de las de His, encontrábamos un angostamiento del QRS, y esa curva se generaba y se ponía sincrónica. Esto nos habla de que la pared lateral del ventrículo izquierdo va a responder ante la estimulación, incluso en zonas cercanas a las de His. ¿Cuál es el problema que muchas veces tenemos con la estimulación de las de His en forma selectiva, como como nos pasa en este caso? Que muchas veces los umbrales son muy altos y puede haber retroconducción auricular. Por lo tanto, nosotros siempre preferimos estimular la zona del tracto de salida. La zona del tracto de salida, si bien la curva, el QRS, no es extremadamente angosto, pero nos permite obtener una curva que es completamente sincrónica, e incluso es mucho más sincrónica en relación al índice que la estimulación selectiva de las de His. Y por supuesto, en el último de los casos, la estimulación de la punta del ventrículo derecho le genera disincronía, dando una curva completamente disincrónica, con un índice también disincrónico. Por lo tanto, esta no sería una opción para estimular en este grupo de pacientes. Una vez que hacemos eso nos va a permitir determinar qué tipo de terapia de resincronización vamos a hacer. Es decir, si sabemos que la pared lateral del ventrículo izquierdo está retrasada, nos va a permitir saber que vamos a poder obtener una adecuada respuesta ante una terapia de resincronización convencional. En el caso de que tengamos dificultades técnicas para este tipo de terapia, vamos a poder hacer una terapia de resincronización septal, es decir, colocando un catéter en punta de ventrículo derecho y el segundo catéter de fijación activa en la zona paraisiana, para de esa manera estimular la zona septal y de esa manera poder contraer lo que es la pared lateral del ventrículo izquierdo. Y también nos va a permitir evaluar pacientes que tienen ya puesto un marcapasos y que desarrollan disfunción ventricular, para de esa manera establecer si este paciente se van a beneficiar con una terapia de resincronización septal como upgrade para tratar de mejorar la función ventricular. Como conclusiones de esta charla, el estudio electrofisiológico previo para una terapia de resincronización para nosotros es muy útil, es económico, es accesible y fácil de realizar, está disponible en todos los laboratorios de electrofisiología, nos permite determinar esas zonas de retraso del ventrículo izquierdo en su cara lateral y posterolateral, y es un predictor de respuesta, es decir, es un predictor para determinar qué pacientes van a ser no respondedores a ese tipo de terapia de resincronización. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Emilio, muchas gracias. Es muy elegante esta presentación, y un poco lo que vos mostraste es cómo nació Syncromax, es decir, nació midiendo toda la activación de la intracavitaria, y de acuerdo a eso se vio que es un poco el resumen, Syncromax es un poco el resumen de todo lo que mostraste. Me parece muy bien. Hasta ahora tenemos 30%, todos conscientes, un 30 y un 40% de no respondedores porque no están desacoplados. Vamos a ver qué opinan entonces nuestros invitados. Asenjo, René, por favor. Gracias, muy linda presentación. La verdad que nosotros funcionamos en forma bastante más simple. Yo creo que depende también de nuestra realidad de los sistemas previsionales. Para nosotros hacer un estudio electrofisiológico implica un costo adicional del paciente, y consideramos que si el paciente cumple criterios tradicionales respecto a electrocardiográficos y ayudados por ecocardiograma cuando tenemos dudas, procedemos directamente a resincronizar o a implantar un electrodo en el GIS o en la región paraisiana. No implantamos electrodos, y esto antes de Syncromax. Nosotros, como alguien dijo delante, no tenemos experiencia y no usamos rutinariamente Syncromax, pero
considerando que este es un instrumento que realmente creo que nos va a ayudar. Hasta ahora lo que hemos hecho es eso, apoyados en ecocardiografía cuando tenemos dudas. No usamos tracto de salida de ventrículo derecho, la verdad que basado fundamentalmente en muchos estudios que muestran que si bien es cierto se logra un QRS más angosto, los pronósticos en el largo plazo no son tan buenos. Creo que nosotros hemos reemplazado eso por la estimulación isiana o paraisiana, especialmente perisiana cuando necesitamos asegurarnos de que necesitamos pacing que no vaya a generarnos un umbral de estimulación muy alta en el futuro. En la práctica nosotros no usamos estudio electrofisiológico, nos basamos en los otros criterios antes mencionados, y en esto tiene que ver también la realidad económica nuestra, del costo que implica hacer un estudio electrofisiológico adicional. Yo creo que ese es mi comentario en relación a esto. Te agradezco muchísimo, es muy práctico porque realmente nosotros a veces hacemos, tenemos que tener en cuenta todo lo que significa el dinamismo de la práctica diaria, ¿no? Que todos los pacientes no podemos hacer esto. Y bueno, me gustaría saber, que Diego, si estás por ahí, ¿qué opinas al respecto? Si ustedes utilizan o han observado alguna vez esta activación intercavitaria, si te parece interesante. Nosotros, al principio de nuestra experiencia, siempre medíamos la distancia del QLB y tratábamos de correlacionarlo con la respuesta clínica, pero después de un tiempo vimos que no encontrábamos una correcta correlación entre la respuesta y el intervalo QLB, que lo medíamos sistemáticamente y tratábamos de que fuera el más largo posible, sobre todo más de 100 milisegundos. Pero no, realmente no fue de valor. Después también tratamos de ver si el afinamiento, cuánto se afinaba el QRS, si eso nos podía dar una idea de que el paciente iba a andar mejor, pero tampoco fue algo que, si bien cuando más fino el QRS uno le parecía, pero después en la evolución clínica de los pacientes eso tampoco era tan así, y nos llevábamos sorpresas. Y bueno, ahora con los electrodos cuadripolares creo que hemos logrado un poco mejor, pues, tener más posibilidades para después programar al paciente y tener opciones de lograr mejor sincronía, sobre todo en los que no responden. Pero realmente no hacemos estudios electrofisiológicos sistemáticos, y ya te digo, la distancia entre el QLB, a pesar de que está muy citada y todo, nosotros no encontramos una relación estricta. Así que en la práctica el gran problema es que a veces es fácil poner el catéter en el electrodo en la pared lateral del ventrículo izquierdo y a veces es muy difícil, estamos horas y al final terminamos poniéndolo donde se puede, no donde uno quiere, sino donde la anatomía nos deja, y a su vez no tenemos toda la tecnología, ni todos los catéteres, ni vainas, sus electores, etcétera. No tenemos una gran arsenal, por lo cual al final terminamos poniendo el catéter donde se puede, siempre tratando de ser lo más basal posible, y ya te digo, los electrodos cuadripolares han ayudado un poco a poder estimular más basal y poder cambiar en caso de que la respuesta no haya sido la mejor. Así que bueno, esa es nuestra experiencia, y ojalá hubiera un método que uno pudiera elegir el lugar exacto de estimulación, pero por ahora ponemos el electrodo donde se puede, lo más basal y lo más lateral posible, pero eso eso también creo que es un factor que después nos limita la respuesta también. Gracias, Diego, efectivamente. A veces depende del seno coronario también. El seno coronario es algo que es bastante difícil de ubicar bien, ¿no? Porque a veces está más metido, menos metido, a veces vemos la cara lateral, a veces la cara posterior. Es decir, no siempre tiene la misma disposición, a veces está más ocluido, más chico, entonces es un poco, por ahí el electrocardiograma es un poco más exacto, ¿no? Depende. Bueno, Néstor, Alicia, tu opinión, por favor. A mí, Emilio, me gustó mucho tu presentación.
No hacemos sistemáticamente eso, pero sí lo que hemos observado es durante los implantes un fenómeno similar, que es cuando ya está puesto el electrodo en una buena vena lateral y en el ventrículo derecho, y ves los electrogramas, qué separado está cuando se estimula del ventrículo derecho, y después cómo uno puede juntarlos cuando se va haciendo estimulación biventricular en el caso de haber disincronía. Me gustó mucho lo que mostraste. No tengo un número para decirte, pero probablemente, sobre todo en pacientes que necesiten algún estudio electrofisiológico, yo creo que no es muy caro acá en Argentina hacerlo. A mí me gustó. Mi última pregunta es, porque vuelvo, creo que sería otra forma de darle fuerza al Syncromax. Si cada vez que viste SRLB o inicio de QRSLB prolongado y lo mediste con Syncromax, te coincidió y cuando no lo viste tan bien, porque me parece que ahí tendríamos un probable predictor más, Emilio. Sí, gracias por la pregunta. La verdad que la gran mayoría de los casos en donde tenemos ese retraso en el tiempo de activación de la pared lateral en el seno coronario durante el estudio electrofisiológico, la curva es disincrónica. En general, los senocoronarios están metidos en el QRS cuando las curvas no dan sincrónica. Existe una muy buena correlación en general. Y de hecho, también existe una buena correlación cuando estimulamos y logramos una curva sincrónica con que el seno coronario se mete dentro de lo que es el seno del QRS. Es decir, desde afuera podemos incluso predecir lo que está pasando dentro. Y de esa manera nosotros es que optimizamos las terapias de resincronización, porque muchas veces, como ustedes saben, el resincronizador viene por default con un intervalo interventricular de 0, pero no todos los pacientes requieren eso, porque muchas veces hay distintos grados de activación. Hay veces que se activa primero, incluso en un bloqueo de rama izquierda se puede activar primero el lado izquierdo antes que el derecho. Entonces, jugar con esos intervalos interventriculares y obtener una curva que sea sincrónica, a nosotros nos permite optimizar esos pacientes encontrando el mejor intervalo interventricular para mejorar la contracción ventricular. Y eso se correlaciona con la parte ecocardiográfica también. Eso es muy bueno. Lo que sí nosotros hacíamos, y tenés mucha razón, es con los electrogramas intracavitarios, pero una vez implantado, sí, tenemos cerca de 15 o 20% con BD primero, otros con 0 y otros con BI primero. Así que lo que vos decís es lo que se ve. Lo que pasa es que si con Syncromax tenés la ventaja de tenerlo antes, está bueno, y si correlaciona, está mejor. Me gustó mucho, Emilio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Emilio, la verdad muy interesante. Después hay algunos, si tenemos un poquito de tiempo, le quiero dar, aparte de los expositores, quería darle una participación también a algunos en el público, como Raúl Garillo, como Luis Molina, que tienen una experiencia muy importante y reconocida. Me gustaría, si tenemos tiempo, de darle una breve participación. La próxima charla, entonces, de alguien que tengo un enorme respeto, porque lo he seguido en sus trabajos y en sus trabajos con ecocardiografía, y es el doctor Hugo Villarroel, que efectivamente tiene una muy buena experiencia en sincronía y ha trabajado mucho en sincronía y electrocardiografía, y ecocardiográfica y electrocardiografía, comparándolas. Así que, Hugo, me encantaría que muestres tu experiencia. Hola, gracias. Comienzo a compartir pantalla. Muchas gracias, Claudio. Saludos a todos. Ha sido siempre lindo tener la oportunidad de compartir con ustedes. Y ahora voy a enfocarme en lo que se me pidió, que era hablar de QRS, de Syncromax y ECO para evaluar al paciente que es candidato a terapia de resincronización. Gracias entonces por ser tomado en cuenta. ¿Quién es candidato a terapia de resincronización? Cuando se me pregunta qué puedo hacer con las herramientas de electrocardiografía y eco para encontrar a ese sujeto ideal,
Pues primero debo definir quién es el sujeto ideal y sabemos que es un paciente con falla cardíaca sintomática con un QRS ancho, mientras más ancho podría ser mejor, con un QRS mayor de 130 de duración milisegundos, con una patente de bloqueo avanzado de rama izquierda, de preferencia con esas características que ya fueron descritas, y que tiene un tratamiento médico óptimo. Por supuesto, necesito que haya disincronía para que la terapia de resincronización pueda tener alguna efectividad. Las guías vigentes se fundamentan en los criterios electrocardiográficos estándar, pero un 30% de la gente no parece responder. Entonces, todo parece indicar que necesitamos afinar la puntería, necesitamos seleccionar mejor, y eso es parte de la razón por la cual estamos esta tarde reunidos. Un caso interesante es, por ejemplo, el paciente que tiene falla cardíaca confirmada, tiene disincronía mecánica también establecida por criterios de eco, y tiene un QRS de 118. Y tiene un hemibloqueo anterior, tiene un eje desviado a la izquierda, el QRS no alcanza el estándar, y sin embargo tiene disincronía mecánica. Estos pacientes a veces hasta dan ganas de prolongarles el QRS con alguna droga para poder meterlos a un protocolo de terapia R5. Pero no nos engañemos, toda la evidencia, los estudios que se han hecho con terapia R5, QRS estrecho, han dado malos resultados. Entonces el EcoCRT, el DESERT, todos esos estudios han dado resultados malos cuando se han empleado QRS estrechos, y estos pacientes siguen siendo sujetos que, aunque tengan disincronía mecánica determinada por eco, no tienen suficiente anchura QRS para calificar. Y eso quiere decir que la anchura significa algo. Tiene importancia, pero parece no ser la clave fundamental. Nosotros empezamos con Raúl Garillo a trabajar en SyncroMax desde hace algunos años, y una de nuestras primeras experiencias fueron estos 127 pacientes. Los comparamos electroestándar en cuanto al criterio estricto duración del QRS, arriba de 120 milisegundos, y los índices de disincronía, tomando como anormal arriba de 0,4, y vimos que muchos pacientes que tenían un QRS estrecho tenían un índice de disincronía, sin embargo, anormal, y que no había buena concordancia entre los dos métodos. La capacidad de un electroestándar para definir que hubiera disincronía era muy inferior a lo que nos podía dar un SyncroMax con su índice de disincronía eléctrica. Entonces, estábamos viendo cosas nuevas que no podíamos predecir, tomando el electroestándar como elemento exclusivo de juicio, y no obteníamos los mismos resultados. Y si hacíamos correlación de Pearson entre esa anchura QRS y el índice de disincronía evaluado por SyncroMax, y esto es una casuística particular que está en crecimiento. Hace un par de años teníamos 202, hoy son como 400 pacientes, estamos trabajando en eso. Ven que la correlación entre índice de sincronía y ancho de QRS es muy mala, menos de 0,4. Esto quiere decir que estamos evaluando cosas distintas, que no podemos predecir una con base a la otra. Esto nos lleva a tener en cuenta que desde el punto de vista estrictamente electrocardiográfico tenemos algunas limitantes, pero si podemos hacer algún complemento entre imágenes, que es lo mío, y electrocardiografía, poder obtener alguna fórmula más útil para precisamente seleccionar mejor al paciente ideal. Voy a tomarme unos minutos para hablar del eco y el diagnóstico de disincronía intraventricular izquierda. Debo aclarar que se ha escrito tanto sobre el tema y se han encontrado tantos métodos para valorarla, tantas fórmulas y mecanismos de evaluación, que al final hemos pescado con pinzas lo que realmente ha demostrado tener alguna relevancia. Primero, la presencia del rocking apical o traqueteo apical y el movimiento de flash septal, que son datos que todo ecocardiografista debe buscar en cualquier paciente con QRS ancho. Cuando hay un retardo entre paredes que están opuestas mayor de 80 milisegundos usando Doppler de tejido, cuando usamos strain, el que resulta ser quizá el mejor parámetro, amén, por supuesto, de la dispersión mecánica de todo el ventrículo, es que exista un delay del
deformación en sentido radial, la que da origen al engrosamiento sistólico mayor de 130 milisegundos en caras opuestas. Ya voy a mostrar unos ejemplos. Sin embargo, lo que consideraríamos desde el punto de vista eco lo mejor es esa dispersión mecánica por la deformación, por strain, que es la desviación estándar de cuánto tiempo tarda cada uno de los 17 segmentos en alcanzar su máxima deformación. Y si esta desviación estándar es mayor de 56 milisegundos, hablamos de una dispersión mecánica anormal, ergo hablamos de disincronía mecánica. Lo que ven acá es un bloqueo rama izquierda. Si se fijan bien, el QRS es ancho, hay una muesca en D1, hay muescas también en B4, sin embargo no hay muescas en B1, B2 ni B3, sin embargo tampoco hay fuerzas iniciales visibles, y sin embargo no es un ventrículo tan malo. A pesar de que no es un ventrículo que tenga disfunción importante, tiene 47 de fracción expulsiva, vemos evidente acá, en la punta, un bamboleo de la región septoapical, que es la marca característica del llamado apical rocking o traqueteo apical. Y cuando tiramos modo M acá podemos ver una doble contracción, una muy prematura, que es el septal flash. Estos son verdaderos marcadores de disincronía mecánica, pero ojo, no toda disincronía mecánica es también predictor de insuficiencia cardíaca. Esto es un continuum, y si a este paciente le damos 4 o 5 años más, probablemente ya su fracción expulsiva sea menor de 40. Pero estos son los marcadores que buscamos por imágenes. Cosas más sencillas implican colorizar con Doppler de tejido, y vemos que en el mismo momento del ciclo cardíaco, en este paciente con bloqueo de rama izquierda, tenemos un septum de un color y la cara lateral de otra. Esto quiere decir que están en diferentes fases mecánicas. Si aplicamos vectores como en el speckle tracking, que es otra estrategia que usamos para medir strain, vemos que los vectores del septum apuntan hacia la cavidad, así se desplaza la pared septal, pero la cara lateral está haciendo un movimiento hacia el exterior de la cavidad, es decir, está fuera completamente de disincronía, lo cual habla de un retardo mecánico. Esto es bastante evidente para el ojo experto. Cuando nosotros lo traducimos a las gráficas de Stein, vemos el desplazamiento de cada uno de los segmentos de la punta y vemos que los segmentos toman direcciones de desplazamiento completamente opuestos. Y este es precisamente el rocking apical. Es el marcador probablemente más fiable de disincronía intraventricular. Sin embargo, lo digo fiable porque es fácil de medir, es intuitivo y es muy sencillo de apreciar, pero lo que nosotros consideramos más completo es tomar todos los segmentos, hacer el seguimiento con strain, y vean ustedes que en un sujeto normal, en el panel de la izquierda, la dispersión mecánica es de 35 milisegundos en cuanto se refiere a esa desviación estándar. Vean que las curvas de cada uno de los segmentos tienden a superponerse muy bien. Y en un paciente con bloqueo rama izquierda apreciamos que esta dispersión es mucho mayor, es más del doble, tiene 72 milisegundos, se considera una dispersión severamente afectada, y vemos que las curvas no solamente están mostrando una deformación que no es uniforme en el tiempo, sino que también hay diferentes grados de deformación en diferentes momentos. Cada uno de los segmentos lleva su propia mecánica y no lo hace en sincronía con las demás. Esto pues causa falla cardíaca, y así es como nosotros lo evaluamos en el eco. Uno de los aportes más importantes, sin embargo, viene de varios papers que se han ido recolectando desde mediados de la primera década del siglo XXI. Ya desde el 2004, 2005 en adelante hemos ido ganando interés en lo que se llama también la disincronía radial. Evaluamos siempre paredes opuestas, pero evaluando el concepto de engrosamiento sistólico. Y vemos de que en algunos sujetos probablemente hay un delay, un retardo, en este caso 46 milisegundos, que se considera normal. Este sujeto es del mismo bloqueo de rama izquierda que estábamos viendo al principio, y vemos que aquí estamos en segmentos medios, y no hay disincronía radial. Sin embargo, cuando evaluamos la deformación en un sentido circunferencial, ahí sí encontramos retardo. Pero este paciente no tiene todavía falla cardíaca.
Obvio, esto es muy operador dependiente y solo con experiencia se puede obtener un resultado reproducible y confiable. Pero agregar algunas cositas más, si me lo permitiera la computadora, claro. Vean ustedes que tenemos un sujeto con una terapia de resincronización en ON, este es un paciente de nuestra casuística. Tenemos un delay máximo de 70 milisegundos entre cara anterior y cara inferolateral. Y cuando nosotros ponemos en OFF el resincronizador, vean lo que ocurre. Se da un verdadero caos. Se genera un delay de 268 milisegundos. En estos casos, tenemos evidencia clara de que la terapia de resincronización ha sido exitosa, porque cuando estamos con la terapia en ON, la fracción expulsiva 42, al apagar la estimulación ventricular izquierda, en cuestión de menos de un minuto, la fracción expulsiva ha caído a 29%. Así que la sincronía radial es importante y solo se puede evaluar por imágenes. De hecho, cuando revisamos este artículo de Hara, publicado en European Heart Journal, reproducido mucho por Roxanne y colegas, los sujetos que les va mejor, por supuesto, tienen bloqueo avanzado de rama izquierda clásico, pero hay casos en que los bloqueos no son tan típicos o tan perfectamente definidos del libro, pero tienen disincronía radial y a estos sujetos les ha ido un poco peor que los bloqueos típicos, pero mucho mejor que aquellos que no tienen la patente de rama izquierda y tampoco tienen disincronía radial. Y cuando nosotros tomamos todos los trastornos de conducción intraventricular tipo no rama izquierda, pero que a la vez tienen una importante dispersión mecánica intraventricular, el beneficio es tan bueno como si fuera una patente auténtica rama izquierda. Muy diferente de lo que ocurre cuando alguien intenta resincronizar sujetos que no tienen ni patente de rama izquierda, ni tampoco tienen un delay mecánico o una dispersión mecánica anormal. Es decir, sí creemos que es importante establecer tanto la sincronía radial como este valor de dispersión mecánica, junto con el central flash y el apical rocking, son los marcadores típicos y mejores. ¿Qué vamos a aportar de cosecha propia? Con Raúl Garillo, mi amigo personal, hemos presentado un par de artículos. Uno está publicado en la revista Insuficiencia Cardíaca, que ustedes conocen bien. Usamos sujetos evaluados con eco, vimos su dispersión mecánica, y estos 50 sujetos comparamos la anchura del QRS con la dispersión mecánica y encontramos que había un match, o sea que podíamos predecir esa dispersión mecánica usando solo el criterio de duración de QRS en apenas 64% de los pacientes. Había varios casos falsos negativos y varios casos falsos positivos. Cuando usamos Syncromax subimos eso a 72%, mejoramos mucho nuestra capacidad de discriminar la dispersión mecánica anormal empleando un índice de sincronía, basado pues en la varianza espacial entre B2 y B6, que ustedes conocen bien. Pero es importante saber si las herramientas son intercambiables. Hicimos este estudio de concordancia y el valor kappa demostró que hay muy pobre concordancia y que las herramientas no son intercambiables. Es decir, no puedo suplir lo que me da Syncromax con una simple anchura de QRS, y Syncromax resulta tener mejor sensibilidad y mejor valor predictivo positivo. Esto fue una de las primeras cosas que pudimos establecer de las ventajas de Syncromax usando como comparador la dispersión mecánica medida por Echo Strain. Ahora, podemos ir un poquito más allá con Syncromax, porque lo que hemos estado haciendo es ver precisamente la varianza espacial entre D2 y D6. Hacemos la superposición, el análisis matemático que ustedes ya conocen, y sin embargo, pensábamos en una reunión de tormenta cerebral con Raúl y mi querida Paula Bonomini, de que podíamos tener algo más, podíamos sacar algo adicional de beneficio a Syncromax. El resultado de ese análisis, de esa discusión, fue este paper que publicamos en abril de este año en JICE, o sea, Journal de Interventional Cardiac Electrophysiology, 47 trazos de electro y 47
estudios de EcoStrain con speckle tracking en pacientes consecutivos no seleccionados, se compararon. Teníamos la dispersión mecánica del ventrículo izquierdo en todos los pacientes, tal como en el paper anterior, pero ahora el análisis de Synchromax versus QRS iba mucho más allá de lo que habíamos intentado. Porque Paula Bonomini, a quien respeto inmensamente como profesional y como matemática, no se concretó al análisis que estábamos haciendo tradicional con Synchromax, sino que empezamos a buscar otros marcadores. Empezó a estudiar todas las derivaciones. Empezó a evaluar la varianza espacial máxima, mínima del QRS. No se quedó allí. Incorporó también la onda T. Fíjense que se hace por primera vez una publicación en donde se evalúa el QRS más la fase de repolarización. Y ella calcula también la varianza espacial de la onda T máxima y mínima en todas las diferentes permutaciones posibles, alcanzando valores, pues como lo repito, máximos y mínimos. Y acá comparamos pacientes que tienen dispersión mecánica normal, como este que tiene 28 milisegundos, y tenemos también sujetos con disincronía intraventricular. Comparen las gráficas del strain a la derecha de la pantalla, en fondo negro, vean la sincronía, y ahora vean la disincronía. Se repitieron los cálculos incluyendo duración de QRS, las varianzas espaciales máximas y mínimas del mismo complejo, en todas las derivaciones, y las varianzas máximas y mínimas de la onda T, lo cual es para nosotros el elemento clave, el extra, el condimento adicional que le agregamos al estudio. Y cuando se hace el estudio de regresión y se calcula el área bajo la curva, comparando la verdadera tasa de positivos con los verdaderos positivos versus falsos positivos. Cuando nosotros empleamos QRS duración como único criterio, el área bajo la curva es 0,64 en la línea amarilla, en línea roja otros criterios de correlación, pero cuando se hace una varianza espacial con Synchromax, utilizando todos los criterios, se obtiene un valor de área bajo la curva de 0,97. Y esto es tomando en cuenta verdaderos positivos y falsos positivos con base a un criterio de qué pacientes tenían o no una dispersión mecánica normal o anormal valorada por Strain Echo, incluyendo pacientes con cicatriz por infarto previo y sujetos que no habían sufrido ningún evento. Así que la conclusión de nuestro paper es que la varianza espacial, combinando marcadores de despolarización y repolarización con Synchromax, es muy superior como factor predictor a la simple duración del QRS para predecir que el ventrículo izquierdo tiene una dispersión mecánica anormal y por lo tanto se volvería un candidato óptimo para una terapia de resincro. La conclusión que hemos tenido el grupo de trabajo, Raúl, Paula y yo, después de estos dos papers, es que Synchromax es un avance mayor en el área de electrocardiografía, que es crucial para la detección de los pacientes, pero también nosotros ya publicamos en la revista costarricense de cardiología un paper que es fundamental para saber si hemos puesto el electrodo donde queremos, en cualquier caso en que necesitemos estimular ventrículo derecho o izquierdo, es decir, actualmente todos nuestros implantes de marcapaso y resincronizadores desde hace 3 años son guiados por Synchromax, por lo menos con mi grupo de trabajo. Creemos que esto nos da ventajas a la hora de tomar decisiones de los sitios óptimos de implante y saber si estamos haciendo las cosas bien a la hora de resincronizar. Muy bien, los dejo analizando estas presentaciones que he hecho para ustedes. Dejo de compartir y entrego la palabra a nuestro amigo Claudio. Bueno, la verdad, estoy sorprendido, gratísimamente sorprendido con esto que mostraste sobre estos potenciales intracavitarios de análisis de la varianza. La verdad, de una extrema elegancia. Muchísimas gracias, Hugo, porque todos estamos coincidiendo. La parte eléctrica con ecocardiográfica, ustedes saben que siempre estamos medio divorciados, y vos has sido tal vez la persona
que has hecho un poco como decir, la amalgama entre la electrocardiografía, ¿no? Porque nosotros los que hacemos cardiografía o lo que hacemos electrofisiología no nos miramos nunca el ecocardiograma, tal vez porque no entendamos y porque somos perezosos para estudiarlo, y los ecocardiografistas pasa lo mismo. Vos has trabajado siempre en conjunto y eso es un mérito insuperable, el haber tomado holísticamente la disincronía desde el punto de vista eléctrico y desde el punto de vista mecánico. Yo quisiera darle la palabra a los participantes, el doctor René Asenjo, y vamos a tratar les voy a pedir a los expertos comentadores que traten de hacer un comentario breve, así le damos alguna participación, como decía recién, y contestamos algunas preguntas del público. René. Gracias, Claudio. Bueno, un excelente trabajo el que nos mostró el doctor Villarroel. Excelente trabajo, en realidad. Ahora, la miocardiopatía dilatada, miocardiopatía isquémica, cualquier miocardiopatía que nosotros resincronizamos, ya sea con la catéter en seno coronario o GIS o rama izquierda, son enfermedades evolutivas. Nosotros siempre nos complicamos la existencia porque, pucha, este paciente no respondió, este otro respondió más o menos. Siempre tenemos un porcentaje variable, 10, 20, 30% que no responde. Eso ocurre habitualmente en un plazo mediano y más allá de mediano. Y es porque la enfermedad es evolutiva. Nosotros indudablemente tratamos de dar las mejores condiciones desde el punto de vista eléctrico para que haya sincronía y así apoyar a todo lo que es el tratamiento farmacológico de la disfunción ventricular izquierda. Quisiera preguntarle al doctor Villarroel cómo es la evolución de sus pacientes en que ha tenido una correlación ecocardiográfica y con Syntromax, tanto en lo que es fracción de eyección, como en la evolución alejada. Idealmente separarlos en aquellos que tuvieron una perfecta concordancia o que se logró una mayor sincronía, como en aquellos en los cuales no hubo una correlación entre el Synchromax y el ecocardiograma. Bueno, no hemos diseñado un protocolo que se haya seguido prospectivamente para evaluar resultados en cuanto a sobrevida, mortalidad. Probablemente tengamos que hacer un análisis retrospectivo tarde o temprano. La cantidad de casos tampoco es lo suficientemente grande como para poder aspirar a poder establecer esos parámetros en cuanto a terapia de resincronización. Porque El Salvador es un país pequeño y creo que tendríamos que hacer un esfuerzo conjunto latinoamericano para obtener cifras que puedan ser adecuadamente valoradas. Creo que el mayor problema que hemos tenido es con los chagásicos. Los chagásicos que se presentan eventualmente con QRS muy anchos, pero preferentemente rama derecha, tenemos algunos chagásicos con rama izquierda, pero estos pacientes, los casos que hemos resincronizado han sido muy pobres respondedores y de hecho los dos que resincronizamos en los últimos 2 años, los dos han fallecido por arritmias malignas. Hemos tenido muy buen resultado con pacientes de sexo femenino no isquémicas. Tenemos ya algunos casos que han superado 7, 8, 9 años después de implante con clase funcional 1 o 2. Lo que pasa es que todavía no sabemos hasta dónde interviene en este pronóstico la introducción de algunas terapias farmacéuticas. Por ejemplo, la entrada del sacubitril o valsartán nos mejoró mucho la función ventricular de algunos casos, que ya había habido una respuesta parcial, ahora son casi súper respondedores cuando se han resincronizado en el pasado y le hemos agregado nuevas terapias. Entonces creo que se cumple en lo que hemos visto en cuanto a la parte de evaluación eco
y la evaluación Syncromax nos ha ido bien a priori, pero en la sobrevida tendríamos que tener más casos para poder saber si esto puede constituir una herramienta que nos lleve a bajar mortalidad. Muchas gracias, Hugo. Claudio, Sí, sí. Y en aquellos pacientes en que no ha habido una correlación y que están resincronizados, ¿qué han observado respecto a fracción de eyección, por lo menos en un plazo corto, meses? Lo más breve posible, por favor, Hugo, porque tenemos todavía. Nosotros no hemos resincronizado pacientes en que no hay dispersión mecánica y a la vez Syncromax. O sea, para que los hayamos metido a terapia resincro es porque había una concordancia entre los datos eléctricos y mecánicos. Así que no podría decirle qué pasa en nuestros pacientes porque no hemos metido a nadie que no llene ambos criterios. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Quería, antes de darle la palabra a Diego, contestar una preguntita que andaba del público ahí dando vuelta, tendremos tiempo de contestarla después, que es sobre los hemibloqueos izquierdo anterior. El hemibloqueo izquierdo anterior es muy interesante porque produce eléctricamente mucha disincronía, pero produce muy poco, sobre todo si se asocia a bloqueo rama derecha, es decir, las curvas de Syncromax dan una gran disincronía, pero clínicamente no dan nunca insuficiencia cardíaca, muy pocas veces, y probablemente el secreto es que no desacopla para nada el ventrículo izquierdo. Entonces, si bien son curvas, cambia la secuencia de activación, no produce enlentecimiento de la pared lateral, ¿no? Es una de las pruebas tal vez que sirve para decir que si no hay desacoplamiento, no hay alargamiento en la activación de la pared lateral del ventrículo izquierdo, no hay disincronía, no hay insuficiencia cardíaca, y eso es lo que pasa con el bloqueo izquierdo anterior. Diego, gracias por permitirme esto. Diego Freire, ¿tu opinión sobre lo expuesto por... Sí, brevemente, brevemente, uno de los problemas que lidiamos nosotros con el ecocardiograma es la gran variabilidad interobservador cuando cuando se hace strain. Yo quería preguntarle al doctor Villarreal y felicitarlo porque realmente muy interesante su exposición y su trabajo. Si ellos tienen problemas allí con la variabilidad interobservador cuando hacen los estudios de strain en este tipo de pacientes. En cuanto a variabilidad intraobservador, no, pero en interobservador, sí señor. Y es que depende también de las plataformas. No hay plataformas unificadas y recuerde usted que la técnica del strain, aunque ya lleva varios años en proceso, la mayoría de la gente que trabaja desde hace 10, 15 años no lo aprendió en la residencia, lo ha venido a aprender ya formado. Y sí hay una importante variabilidad interobservador que para mí sigue siendo el talón de Aquiles de la valoración estrictamente por imágenes. Entonces, en esos casos en donde no tenemos nosotros una agreement, muchas veces el que refiere envía un dato y nosotros hallamos otra cosa, lo llevamos a resonancia magnética. Y en resonancia magnética no hay problemas de ventana. Y estamos haciendo mucho strain y dispersión mecánica por resonancia magnética en este momento. Muy interesante, gracias. Es un problema que nosotros vivimos y es difícil atraer a los ecografistas para que dediquen tiempo y en este tema. Es complejo y por lo tanto es un problema que convivimos y lo cual nos dificulta entonces trabajar sobre todo cuando los complejos QRS no son tan anchos o cuando... Gracias. Gracias, Néstor. Vos trabajás, Néstor, bastante con el doctor Eduardo Guevara, que son ecografistas remarcables, y Sí. me gustaría saber lo más breve posible, Néstor, por el tiempo. Así le damos participación a otros. Breve. No, y con José Salmo también, son dos ecocardiografistas, así que mi pregunta es, hicimos mucho tiempo ecotisular, pero mi pregunta para Hugo es, además de felicitarlo por su presentación y su experiencia, me da la sensación que si le queremos agregar a lo eléctrico algo o al Syncromax algo,
¿te parece que el rocking apical es una cosa rápida y que da mucha información? Porque en el pasado por lo menos se señaló como que prácticamente era infalible. ¿Te parece, Hugo, que le suma tener un rocking apical? Nosotros hacemos además resonancia y todo eso, pero la pregunta es concretamente eso. Tenemos electro, tenemos Syncromax. ¿Te parece que el rocking apical es rápido y fácil como para agregar? De hecho, así pienso. Y si yo tengo un electro con un bloqueo de rama izquierda que no es tan típico, pero tiene un rocking apical, yo me la creo que bloqueo de rama izquierda. Y por eso puse el ejemplo que ustedes y que está vieron. desincronizado. Está desincronizado. Lo que no te garantiza es que en este momento tenga falla cardíaca. Pero la va a tener. Es un proceso en el tiempo. En el caso al revés, y termino, tengo un paciente con disfunción ventricular, baja fracción de eyección, bloqueo de rama izquierda. ¿Tiene rocking apical? Tiene rocking apical, es prácticamente sinónimo de disincronía. Ve a resincronizar ese paciente. Tener algo que prediga como el Syncromax, que te ha dado coincidencia con tus números, a mí me parece hoy en día que es una de las cosas más prácticas. Por otro lado, decir que me parece injusto que hace muchos años atrás se evaluaron muchísimos parámetros dentro de la ecocardiografía, me tocó vivirlo, sobre todo porque se quería meter el QRS estrecho, y me parece que no se utilizó y no se está valorando lo que es la ecocardiografía hoy en día, que me parece de gran valor. Felicitaciones, Hugo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la presentadora. Yo quisiera, no sé si está Luis Molina por ahí presente, me gustaría, ya que se ha unido al grupo, tener alguna opinión de Luis Molina. La verdad que mencionó muchísimo la claridad, la capacidad de síntesis de los expositores, quedé con la boca muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Hay una preguntita ahí que estaba Garillo participando, creo que hizo acercar una pregunta sobre, que me pareció interesante, ¿no? Garillo siempre le busca una vueltita más de tuerca, y decía de que uno habla de bloqueo completo de rama derecha, bloqueo completo de rama izquierda, pero hay QRS de más de 130, pero hay QRS que tienen 130 y hay QRS que tienen 180. ¿Cómo le llamaríamos al de 150 completo y el de 180 hipercompleto? ¿O habría que haber alguna? ¿Me permite? Yo ya quité. Para Néstor, deja que le conteste. Ya quité la palabra completo del diccionario. Son todos avanzados, porque así puede ser más avanzado. Claro. Está bien. Pero completo es completo y todo y nada. Nunca en medicina no hay. Claro, está muy bien. Néstor, vos, perdón que te interrumpí, Néstor, ¿quería decir algo? No. Quería decir que no debemos usar la palabra completo, porque completo es la incapacidad de conducir en absoluto. Y todos hemos tenido el caso de que teníamos un paciente con bloqueo de rama izquierda y hasta con QRS ancho, que de golpe nos hace un bloqueo alternante y conduce por la rama derecha y viceversa. Entonces el completo debe eliminarse, y esto la Escuela del Ramos Mejía lo propuso hace cerca de 40 años atrás. Muy bien, muchas gracias. No sé si Raúl Garillo está por ahí, que quiere ver si le conformó la respuesta, porque él fue el que propuso la tema. ¿Está Raúl todavía o no? Sí, buenas noches. ¿Qué tal, Raúl? Como lo dice bien Néstor, es un término que ya de la Escuela de Ramos Mejía se sostenía avanzado, porque en realidad siempre conduce un poco o mínimamente. Uno nunca sabe cuándo dejó de conducir absolutamente. Pero el comentario muy breve que quiero hacer es que recordar que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca progresó en los últimos 20 años de una manera espectacular, de la mano fundamentalmente de nuevas drogas, etc. Y de golpe se descubre que de entre todos los progresos hay uno que no contempla una circunstancia muy particular, que es la pérdida de la sincronía del ventrículo, fundamentalmente del ventrículo izquierdo. Y que para eso
no había pastilla, no había droga que pudiera mejorar el sistema, porque es un tema netamente mecánico. Y a partir de ahí empezaron nuestros problemas, porque uno quiere adivinar, mirando lo eléctrico, qué es lo que le pasa a lo mecánico. Hay una cierta correlación, desde luego, no la vamos a negar, pero es imposible que uno pueda sentir que la traducción de lo eléctrico a lo mecánico es 1-1, porque sencillamente no solo depende del sistema de conducción, no solo depende de las variaciones del Purkinje, que son inmedibles, sino además de las áreas fibróticas del músculo cardíaco en cualquier parte. Entonces, toda correlación que hacemos de lo eléctrico con lo mecánico siempre tiene algún dejo de error, siempre falla por algo. Por eso es que la circunstancia, como bien puntualizaba Hugo, de combinar elementos eléctricos con apoyatura de la visión mecánica, que en el fondo es lo que funciona. Uno quiere mejorar la condición mecánica del paciente, porque ese es lo que va a marcar la evolución de su insuficiencia cardíaca. Y para marcar eso, la combinación posible parece lo eléctrico, llevado hasta las últimas instancias, como mostraba recién Hugo cuando hablaba del Syncromax y consideraciones acerca de la onda T, y también del eco, que como bien vuelvo a coincidir con Néstor, la aparición del 3D, la aparición del speckle tracking y la progresión de las mediciones de strain, nos dan una serie de informaciones que en aquellos primeros trabajos, cuando se denostaba el eco, no estaban presentes, más allá de que, como bien también señaló Hugo, las distintas plataformas hacen incomparable lo que se obtiene con un equipo respecto de otro. Creo que esas son las limitaciones. Yo creo que la combinación avance en la electrocardiografía y la electrofisiología al máximo y el aporte de lo mecánico con los nuevos dispositivos van a acercarnos mucho más al diagnóstico de la verdadera disincronía que se beneficia con la terapia de resincronización. ¿Puedo Bueno, decir muchas muy ¿sí? breve? Breve. Nosotros tenemos que recordar que partimos de un lugar en los años 90 y que eran los trastornos de conducción, el QRS y después el bloqueo de rama izquierda. Eso no significa que tengamos que seguir con lo mismo. Es decir, ahí partimos. La pregunta es hacia dónde vamos. Por eso, para reforzar lo que dice Raúl, vamos con el Syncromax y vamos con las nuevas técnicas de eco, vamos con todo lo que podamos, porque lo que hay que resolver es un problema mecánico que no solo involucra la insuficiencia cardíaca, sino la insuficiencia mitral. Así que tenemos que ir con todas las herramientas que tenemos. Muchas gracias, Néstor. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Sí, Claudio. Luis Molina. Sí. Luis Molina, adelante. Oye, yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que dijo Raúl. En principio, el corazón es un órgano electromecánico. Esto es innegable, indiscutible. Nuestras limitaciones para estudiar lo eléctrico y lo mecánico es otra cosa. O sea, queremos encontrar alteraciones eléctricas y alteraciones mecánicas y unirlas. Lo que no cabe duda es que el corazón funciona con una activación eléctrica que genera un fenómeno mecánico. Nuestra incapacidad para estudiar uno u otro es otra cosa. Es muy distinto. Y lo único que estamos discutiendo es qué tan buenos somos para estudiar la mecánica o la electricidad, la sincronía eléctrica, la sincronía mecánica, pero que el corazón es electromecánico y estamos haciendo una terapia eléctrica para resolver un problema mecánico. Pero increíble, muy sintético tuyo, Luis. Muchísimas gracias. Es cierto, hay que tener una visión, como decía recién, bien holística del problema, ¿no? Cada uno a veces lo ve por la ventana que tiene. No sé si hay algún otro comentario para hacer. Si no, por la hora podemos dar por finalizado este Ateneo. Estoy sumamente contento del nivel de las exposiciones, que ha sido literalmente
excelente de cada uno de todos y el nivel de los comentarios también. Les agradezco muchísimo a todos porque aportan cada uno de su punto una visión muy, muy interesante de lo que es la sincronía cardíaca, que vamos a seguir insistiendo con estos Ateneos. Ya le queremos invitar al próximo y a participar activamente, porque la riqueza no está solamente en las exposiciones, sino en los comentarios de todos ustedes, de los que están invitados como expertos y los que están siempre atentos, como en este caso Luis, Raúl o tanta gente que está presente. Les agradecemos muchísimo a todos y nos veremos en el próximo Ateneo dentro de un mes. Muchísimas, muchísimas gracias.